Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes este tiempo de estudio bíblico. Es un tiempo muy especial que el Señor siempre nos ha regalado. Y hoy estaremos iniciando el último tema de toda esta serie, hablando esta vez acerca del dominio propio en la sexualidad. Estamos hablando mucho acerca del dominio propio porque consideramos que son las bases fundamentales sobre las cuales podemos moldear el carácter de nuestros hijos, de los niños de nuestra escuela bíblica infantil, los niños y adolescentes. Le damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos en este tipo de clases y bueno, para mí es muy grato decir que siempre encontramos una respuesta muy positiva de parte de los hermanos de la iglesia. Están conectados siempre y a Dios sea la gloria, porque yo espero que eso redunde, más que en llenarse de información, en que muchos de los hermanos aplican todos estos principios en su casa y obviamente es un beneficio espiritual para sus hijos, para sí mismos, y tendremos en su tiempo la cosecha de hombres de Dios, mujeres de Dios, porque fueron enseñados en el dominio propio y en los principios bíblicos de la crianza de los hijos. Vamos al Señor en oración primeramente y le recuerdo, hermanos, siempre darle gracias en sus oraciones, en su tiempo devocional, al Señor por la vida de nuestro hermano Edwin y su familia, nuestra hermana Beatriz Martínez, su familia, y muy especialmente por que Dios les dé fortaleza y sabiduría para manejar las situaciones que están viviendo actualmente. Algunos un poco más duros que otros, y bueno, algunos hermanos no los mencionamos y algunos ni siquiera tenemos conocimiento de lo que están pasando. Pero la idea es que todos estemos muy conectados con los hermanos, orando por ellos, dándole gracias a Dios y si es posible preguntando por ellos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Te pedimos que bendigas la vida de todos los hermanos que están a esta hora escuchando este mensaje. Te ruego que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos hable para ser enseñados. Queremos crecer, queremos familias piadosas, hijos temerosos y que te honren en todo momento. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, Padre Celestial. Amén. Estamos tratando en este momento con esas virtudes que debemos esforzarnos por desarrollar en nuestros hijos y en verdad queremos tener hijos piadosos. En las enseñanzas anteriores hemos tratado el dominio propio. El día de hoy estaremos considerando otro tema del dominio propio y es relacionado con el cultivo de una saludable pureza sexual. Debido a que estaremos tocando un aspecto delicado, yo quiero dar una advertencia al respecto, y es que al hablar de la pureza y de la modestia, hay dos extremos que debemos evitar. En primer lugar, la mentalidad de un pudor victoriano. Y en segundo lugar, la depravada filosofía hedonista y sensual de nuestra generación. La pureza y la modestia de las que estaremos hablando se encuentran en el centro mismo de esos dos extremos. ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando hablamos de un pudor victoriano, hacemos referencia a esa visión del pudor que se puso de moda en la época de la reina Victoria en el siglo pasado. Ella pretendía ser una defensa de la modestia y la castidad,
cuando en verdad no era otra cosa que una visión distorsionada de la pureza que la escritura promueve. Por otro lado, el hedonismo es exactamente lo contrario. Es una doctrina filosófica que proclama que el placer es el fin supremo de la vida humana y que el fin último de la vida del hombre debe ser alcanzar el placer. Deben estar esos dos extremos y en la mitad está el concepto bíblico de lo que es la pureza y la modestia. Esos extremos, el pudor victoriano y el hedonismo sensual de esta generación, todos dos parten desde la misma raíz. Llegan a conclusiones distintas. Es como un árbol con la misma raíz, pero que tiene dos ramas. Esta es la de el hedonismo sensual de la generación actual y este es la visión del pudor victoriano. Son dos ramas del mismo árbol, pero con conclusiones completamente distintas. La mentalidad del pudor victoriano parte del hecho de que la sexualidad en el ser humano no es otra cosa que un apetito animal, que es algo feo, que es algo sucio, que es algo desagradable. Eso es lo que es la rama del pudor victoriano. Pero por otro lado, la mentalidad del hedonismo sensual de nuestra generación, depravado en esta época, parte del mismo punto, es decir, ven el sexo únicamente como un apetito sexual, un apetito que es meramente animal, que es únicamente pasional. Y por lo tanto, al igual que el pudor victoriano, como somos animales racionales, pero animales al fin y al cabo, no hay nada malo. O sea, ellos dicen eso, que somos animales racionales. Yo no lo digo yo, ni lo dice la Biblia. Pues ¿cómo? Estoy hablando lo que enseña la filosofía del hedonismo sensual. Entonces, si somos animales racionales, no hay nada malo en satisfacer esos apetitos, aun sea en concepto divorciado de toda moralidad. Eso no importa. Hoy en día lo vemos en todo lo que enseña la corriente de la doctrina LGBTIQ. Porque lo que sustenta ese tipo de comportamientos es precisamente eso. Y entonces ellos dicen, si te produce placer, dale rienda suelta. Entonces la mentalidad victoriana prefiere no tener que hablar de algo tan feo, sucio y desagradable como el sexo. Mientras que la mentalidad hedonista y sensual de nuestra generación no saben hablar de otra cosa. Y cada vez que van a hacer un chiste, que van a vender un producto, la sensualidad está de por medio. Y si usted ve que van a vender un lavaloza, o sea, un jabón, un detergente para lavar los platos, muestran a una señora y a un hombre en un acto explícitamente sensual para vender jabón para lavarlos. Ambos extremos deben ser rechazados por todo verdadero creyente y por todo padre que desee implantar en sus hijos un concepto saludable de lo que podemos llamar pureza y modestia. Dios no nos ha dejado en oscuridad en todo lo concerniente a la sexualidad. Y nosotros los padres debemos cultivar en nuestros hijos una visión saludable de dicha pureza. Los padres creyentes, hay familias inclusive que se distinguen
por un pensamiento victoriano. Y hay otras familias que se distinguen por un pensamiento hedonista sensual. Y me refiero a familias de padres cristianos. Entonces, por eso se vuelve necesario que la iglesia establezca los parámetros sobre los cuales debemos vivir en nuestras familias para no vivir en esos extremos, sino que nosotros debemos tener otro patrón de conducta, de comportamiento que esté basado única y exclusivamente en las Escrituras y que sea saludable para el crecimiento y la educación de nuestros hijos. Entonces, para eso vamos a ver básicamente dos cosas. A ver, no se asusten los papás cuando hablamos de esto y no le vaya a decir a su hijo, bueno, váyase que van a empezar a hablar de un tema de sexo. No haga eso. Vamos a estar hablando de cosas que están en las Escrituras, o sea, no es algo que si usted le dice a su hijo que lea la Biblia, entonces su hijo se va a encontrar con eso. Nosotros debemos traspasarlas también, esas cosas que aprendemos de las Escrituras, tal y como Dios la habló en su palabra. Entonces veremos dos cosas aquí. En primer lugar, vamos a ver los principios fundamentales, la base sobre la cual debemos cultivar esa pureza, especialmente en nuestros hijos. Y en segundo lugar, les vamos a dar sugerencias prácticas que nos ayuden a aplicar esos principios en la vida de nuestros hijos. Entonces debemos aclarar que nuestro estudio va a ser netamente escritural. Dios ha hablado y nuestra función como pastores es enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Pastor, pero ¿no sería mejor hacer una reunioncita de padres para eso? No lo vamos a hacer. Cuando el apóstol Pablo escribía la carta a los Efesios y hablaba algunas cosas acerca del matrimonio, y ahí estaban todos congregados y Dios esperaba que todos escucharan toda su palabra. ¿Cuáles son entonces esos principios fundamentales sobre los cuales hemos de construir el edificio para que nuestros hijos puedan tener una saludable pureza sexual? Hablemos de un punto inicial. Es el matrimonio y el sexo. Son dos principios fundamentales. El primer principio es que el matrimonio es el único concepto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Óigame bien y esté muy atento. El matrimonio es el único concepto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. No hay otro escenario. En Génesis 2, 23 al 25, vemos, como ustedes recordarán, que Dios crea a Adán, lo sitúa en el huerto del Edén, en el paraíso. Era un lugar delicioso, deleitoso, ahí estaba todo lo que un hombre puede desear, excepto una compañera. ¿Y qué dice Dios en su palabra? No es bueno que el hombre esté solo. Y es en ese contexto de soledad que Dios le crea a Adán una mujer que pueda suplir todas, óigame bien, todas las necesidades emocionales, sociales, etc. de Adán. Todas. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban.
Escuchando una serie de sermones de un pastor acerca de las emociones en el ser humano, y él decía que este texto debe ser leído con el énfasis correcto. Creo yo que él tiene razón cuando afirma que en el momento que Adán vio a Eva, no dijo, oh, interesante, esto es ahora hueso de mi hueso. No, pues eso dice la escritura y es lo que el traductor y el escritor humano copia, pero él es el lector, el que debe leerlo con énfasis. O sea, yo no creo que así fue que Adán vio a Eva. Cuando él se encontró con ella, yo me imagino que la primera vio, oh, wow, esto es ahora hueso de mi hueso. Es otro, porque es que él vio a la mujer que Dios le hizo. Ahora, yo no voy a caer en el error de decir que Eva tenía ciertas características, porque le voy a decir, si somos 1.000.000.000 de hombres, cada uno de los hombres tenemos una personalidad puesta por Dios. Y esa personalidad se ajusta a los gustos que tenemos por el tipo de mujer que nos gusta. Entonces yo no voy a decir que Eva se parecía a mi esposa, pero sí sé que si yo hubiera sido Adán, Dios me hubiera dado a Eva igualita a Diana. No me va a traer una mujer que no me guste a mí, me traería a Diana. Esa es la perfección de Dios, para que entendamos y no caigamos en el error de decir que como Dios hizo todas las cosas perfectas, entonces Dios le trajo a Adán una mujer de los conceptos de perfección que venden el mundo, en los que venden cosméticos, perfumes, ropa y demás. Y lo mismo para los hombres. Adán es igual, o sea, es el mismo principio. Entonces, en ese tono, yo creo que fue que Adán lo dijo, uy, esto sí es ahora hueso de mí, ¿cierto? Ahora, él estaba emocionado, entusiasmado con la compañera que Dios le había dado. O sea, el texto dice que ellos son una sola carne. Una sola carne. Y a la luz de 1 Corintios 6, vemos que esto incluye la relación íntima de un hombre con una mujer. O sea, no es todo lo que esto implica. Que sean una sola carne no significa que solamente tenga que ver con la relación íntima. No, pero indudablemente el concepto de la intimidad matrimonial está incluida en esa frase. 1 Corintios 6:16 dice el apóstol Pablo que ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice que el hombre será una sola carne con su mujer. Aquí dice que el hombre será una sola carne. ¿Con quién? Con su mujer. Aquí no dice que se unirá a una mujer o a unas mujeres. No. ¿Qué es lo que constituye que una mujer sea mi mujer? O sea, su mujer. Porque Diana es mi mujer. Hoy en día usted dice, no, ¿vas para dónde? No, voy para el mercado. ¿Y con quién vas? Voy con mi mujer. ¿Mi mujer? ¿Cómo así que mi mujer? La mujer es libre, autónoma, independiente, reclamadora, decretadora, arrebatadora. ¿Y quién te dijo a vos eso? Yesenia Ten, la pastora. Y hoy en día hay mucho lenguaje feminista, feminazi, que lo único que busca es al amparo de una frase, una palabra muy tóxica, que es el empoderamiento. La han pervertido de mil maneras. Entonces, el decir mi mujer es como si fuera algo malo, pero en realidad es un concepto que nace desde las mismas escrituras. Entonces, cuando Dios dice su mujer, entonces yo puedo decir mi mujer. ¿Y qué hace que Diana sea mi mujer? O sea, que es que al decir que Diana es mi mujer, no le estaba diciendo a César que es que, o sea, de una vez le está excluyendo para César todas las demás mujeres. Y punto. Y no es que yo voy a tener una mujer, la que yo escoja y cualquier, no, ya es mi mujer. Y en este caso es Diana, mi esposa.
¿qué es lo que constituye que Diana sea mi mujer? La institución del matrimonio. Eso es lo que hace. Eso es lo que nos constituye. La Escritura nos enseña que el matrimonio es un pacto de compañía. Recuérdelo bien. Recuerden que dimos una definición un tiempo atrás donde dijimos que un pacto es una promesa a la que se le interpuso un juramento. O sea que no toda promesa constituye un pacto. Se trata de una promesa que ha sido ratificada, fortalecida a través de un voto o un juramento legal. En el matrimonio, un hombre y una mujer hacen una promesa ratificada por un voto o un juramento legal de suplirse el uno al otro las necesidades de compañía que tienen como seres humanos. Eso es lo que se hace en el matrimonio. En ese pacto, el hombre se está comprometiendo a suplir todas las necesidades de su mujer. En ese pacto, la mujer se está comprometiendo a suplir todas las necesidades de compañía de ese hombre. ¿Y qué es lo que vamos a suplir el uno y el otro? Las necesidades de compañía en el plano social, en el plano intelectual, en el plano emocional, en el plano espiritual y en el plano sexual. Y en todos los demás planos o esferas o escenarios que sean necesarios. Eso es lo que ocurre porque es que hemos celebrado un pacto de compañía. Hemos hecho una promesa ratificada y fortalecida por un juramento o voto legal. Proverbios 2, 16 y 17 nos muestra a un padre que está instruyendo a su hijo para advertirle sobre cierto tipo de mujeres malas. Y les dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Las dos ideas están ahí comprendidas. En ese texto habla y deja notoriamente claro la idea del pacto de compañía. Mire lo que dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, uno, y se olvida del pacto de su Dios. Ahí van juntos esos dos conceptos. No es solamente compañía y sin pacto, no, es juntos. Ahora hablamos de la institución del matrimonio. De esta mujer que habla Proverbios, es una mujer casada. Una mujer casada que le está mandando saludos a un hombre soltero o casado, pero en este caso es un muchacho al que Salomón, o el escritor a los Proverbios, como usted lo quiera decir, ese padre le está diciendo a su hijo: tenga cuidado de ese tipo de mujeres malvadas, que a ella no le importa la vida suya, ni la de su esposa, ni la de nadie. Va a decirle palabras que halagan porque ella ya se olvidó de su marido y de su Dios. Miren lo que dice Malaquías 2, 13 al 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Una vez más, las dos ideas están incluidas: compañera y pacto. O sea, ha habido un pacto de compañía. Lo que estamos diciendo aquí es que el matrimonio es el único concepto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Fuera de ese marco, el sexo es pecaminoso y destructivo. Dios nos dice en su palabra que el hombre debe dejar a su padre, a su madre, unirse a su mujer en el contexto de ese pacto de compañía. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces tiene el derecho de llegar a una sola carne
con todas las implicaciones que esa frase significa, tanto en el plano espiritual como en el físico, pero donde ese pacto no ha sido hecho, no hay derecho. Muchachos, si ustedes no han realizado ante Dios y ante los hombres el pacto de compañía, no hay derecho de unirse en una sola carne, dice Dios. Estamos citando estos textos simplemente para demostrar el principio que hemos enunciado, que el matrimonio es el único concepto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Es el único. Éxodo 20:14. En ese texto, que es parte de los 10 mandamientos, contiene un principio muy conocido que dice: no cometerás adulterio. Recuerden que en los 10 mandamientos encontramos es un resumen de la ley moral de Dios. Y en ese resumen encontramos 10 elementos que Dios ha declarado como santos. O sea, cada una de las afirmaciones o verdades de algo que Dios considera o declara como santo cubre más de lo que dice simplemente en ese texto. Porque todo el resto en la Biblia está mencionando algo que tiene que ver siempre con alguno de los 10 mandamientos, que son el resumen de la ley moral de Dios. Por ejemplo, en el primer mandamiento se nos habla de la santidad del ser de Dios. Dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el segundo mandamiento se nos habla de la santidad de la naturaleza y la adoración de Dios. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra y demás. En el tercer mandamiento se nos habla de la santidad del nombre de Dios. Dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. En el cuarto mandamiento nos habla de la santidad del día del Señor, el día designado para la adoración a Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El quinto mandamiento nos habla de las autoridades constituidas por Dios, la santidad de las autoridades constituidas por Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento nos habla de la santidad de la vida: no matarás. El séptimo, que es el que estamos viendo ahora, el octavo mandamiento nos habla de la santidad de la propiedad privada: no hurtarás. El noveno mandamiento nos habla de la santidad de la verdad: no dirás falso testimonio. Y el décimo mandamiento de la santidad del corazón humano: no codiciarás. Entonces, ¿qué cosa declara santo el séptimo mandamiento? Que declara: no cometerás adulterio. Este mandamiento declara la santidad del sexo, la santidad del matrimonio, la santidad de las partes privadas. Esas partes que Adán y Eva cubrieron con hojas cuando pecaron en el momento de la caída. Y dice el texto que fue por vergüenza delante de Dios. Aunque se aclara, obviamente, para que no se confunda, el pecado de Adán y Eva no tuvo nada que ver con un problema sexual, como enseñan algunos perversos liberales, teólogos liberales. No hablo de partidos políticos, teólogos liberales. Esas partes privadas serán luego para el esposo
para la esposa, están reservadas para el cónyuge que Dios nos dará. Esas partes privadas no son para nosotros mismos, ni para nuestra novia, ni para el novio o para cualquier otra persona. Todo está incluido en ese mandamiento. No cometerás adulterio. Y cuando enseñemos a nuestros hijos el decálogo y no sepamos a ciencia cierta cómo aplicar este mandamiento de una manera que sea apropiada para ellos, podemos hablarles acerca de la pureza, podemos hablarles de la modestia, de la santidad de nuestras partes privadas. Ahí usted le puede enseñar a su hijo, explicarle el 10º mandamiento, porque le va a decir, ¿qué significa que no adulterarás? Entonces le van a enseñar esos conceptos, así como acabamos de explicarlo, y vamos a ampliarlo en el transcurso de la enseñanza. En Proverbios 5, 15 al 23, encontramos una vez más a este padre instruyendo a su hijo en estas cosas. Este hombre no rehuía el tema, sino que lo enfrentaba con responsabilidad y con honestidad delante de Dios. Y así debemos serlo nosotros. Dice el texto, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El texto dice, hijo, es una locura intentar cualquier tipo de cumplimiento de amor sexual por fuera del matrimonio. El matrimonio es el único contexto en el que Dios permite esto. Caminar por otra senda es una locura que lleva a la muerte, que lleva a la destrucción. Eso es lo que le está diciendo este padre a este hijo. Eso es algo tan importante que Dios no lo toma a la ligera, que Dios dejó o dedicó todo un libro de las Sagradas Escrituras para tratar acerca del matrimonio y del romance en el matrimonio. Y me refiero al libro El Cantar de los Cantares. De vez en cuando deberíamos hacer un buen devocional de ese libro. Usted con su esposa, dedíquele tiempo, y aún con algunos de sus hijos. Mire lo que este hombre le habla aquí a su mujer en el capítulo 4, versículo 8 al 12. O sea, este texto no se está citando en el vacío, sino que estamos tratando el principio que hemos mencionado y lo estamos tratando de probar. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. A ver, el autor bíblico inspirado por el Espíritu Santo no está hablando aquí de una relación incestuosa, no, sino en el mismo contexto de 1 de Pedro 3:7, donde el apóstol Pedro dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente,
dando a la mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esta es la parte pues que nos interesa para mencionarlo de Cantares. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque ellas son, las esposas, son coherederas de la gracia de Dios. O sea, ellas son hermanas en Cristo. Si son creyentes, son hijas de su mismo Padre Dios. Es en ese contexto que le habla en este pasaje del libro de Cantares. Obviamente el autor está tratando aquí el amor romántico de un hombre por su esposa. No es en otro contexto que se da. Entonces por eso esos versículos que hemos estado utilizando son para aclarar ese principio. Solo dentro del matrimonio el sexo está permitido solamente en el contexto del matrimonio. Y el texto de Cantares no está hablando de otra cosa que el amor de un hombre con una mujer. Pero yo siempre había pensado que era el símbolo del amor de Cristo por la iglesia. Se podría aplicar, pero no, es un libro que Dios puso en la escritura para enseñarle a algunos hombres desabridos cómo amar a sus mujeres. No es el amor del hombre, de un hombre con cualquier mujer, sino con su mujer, por aquella con la cual hizo pacto de compañía. Note cómo es el amor entre ese hombre y esa mujer, capítulo 7, versículos 1 al 4. Es por eso, hermano, los esposos, en este momento yo les animo, lea el Cantar de los Cantares, que Dios lo ha dejado para usted, esposo, para que aprenda a tratar a su esposa como dice la Escritura. Porque es que hay esposos como que no les importa las necesidades de su esposa. Dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Hermano, no se ruborice, pero este hombre está contemplando así a su mujer en un contexto muy especial. Dice, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano. O sea, yo no sé si usted a su esposa le va a decir una cosa de estas y si a ella le gustaría, usted le dijera algo así, pero en el contexto oriental eso era un piropo y era cosa muy bonita, o sea, decir eso era algo hermoso. Pero lo que él me está diciendo a mí es que él contempla con ojos románticos a su esposa. Puede que usted no le diga eso, pero usted puede decirle otras cosas similares, semejantes, dentro del estado del matrimonio. Si un muchacho le dice a una muchacha un versículo de Cantar de los Cantares y no son casados, ya ese muchacho está pecando. Él está pecando, porque no tiene por qué usar ese lenguaje. Y hemos citado en este texto simplemente para probar el principio que estamos hablando aquí. El amor sexual tiene su cumplimiento, según Dios, únicamente en el matrimonio. Y ese libro, Cantar de los Cantares, que hemos mencionado, nos aclara precisamente dos conceptos equivocados que tienen muchos hombres. El primer concepto equivocado que tienen muchos hombres, sobre todo los hombres impíos, es que se puede tener romance con otra mujer que no sea la mujer de cada quien, la esposa de uno. No, este hombre de Cantar de los Cantares tiene romance con su mujer, su esposa. Y el segundo concepto equivocado que rebate este libro y en el que están excluidos muchos hombres evangélicos también, es que la esposa no es para tener romance. Pues
Muchas esposas sufren porque sus esposos consideran que una mujer no es para tener romance. Esos dos conceptos equivocados están rebatidos en Cantar de los Cantares. Hace un tiempo, la esposa era para que cocinara, tuviera hijos, hiciera oficio en la casa. Y el hombre, si necesitaba romance, entonces se buscaba una mujer de la calle. Y de eso advierte el libro de Proverbios. Entonces está el libro de Proverbios que dice, no. No vas a ir a buscar en la calle nada de lo que ya tenés en la casa. Es en la casa. Y el Cantar de los Cantares le muestra cómo un hombre puede tener romance con su mujer, con su esposa. Y lo mismo habla, las mujeres son para sus esposos. Una vez vi una mujer de la iglesia que me avergonzó saludar. Yo no la saludé. Yo realmente me quedé en otro lado, me fui por otro lado. Me dio pena. Porque le vi un atuendo tan asqueroso que dije, no, qué vergüenza que esa persona de pronto me salude pastor y al saludarle yo Dios le bendiga, que alguien oiga esa conversación y piense, o sea que las personas de esa iglesia, no, mejor dicho. Muchos hombres han guardado su romanticismo para la época del noviazgo, pero se casaron y comenzaron a perderlo hasta que todo se volvió árido y desértico y demás. No. Así no es, hermano. Muchos esposos que guardaron su romance para la época del noviazgo, su romanticismo más bien, ya no se toman de la mano, ya no se besan al despedirse, ya no se dicen cosas cariñosas, ya no se llaman durante el día, lo único que llaman es para preguntar si ya hizo la comida, o la esposa para llamar a ver si se demora a llegar. No más. Eso es triste y de verdad muy triste. Ya no es la imagen que Dios presenta del amor matrimonial en Cantar de los Cantares. Un hombre que ya no piensa en su esposa con una mente romántica, que ha perdido de vista el concepto que Dios nos enseña del matrimonio en el Cantar de los Cantares. Por eso dije, sería bueno, hermanos, esposos, que tomaran un tiempo de hacer un devocional con todas las herramientas que le hemos dado en la iglesia para hacer un devocional de estudio bíblico sobre el libro del Cantar de los Cantares. En Hebreos 13:4, nuestras esposas no nos dice que no son simplemente nuestras señoras para hacer el oficio de mamás en la casa, porque ellas no son solo las mamás de nuestros hijos, sino el concepto que tiene Dios en su palabra. Vamos a ampliar en el segundo punto más este texto. Está diciendo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué nos está probando este texto? El principio que estamos tratando de demostrar, solo en el matrimonio puede tener cumplimiento el amor sexual. Ese es el primer principio que debe formar el fundamento sobre el cual hemos de enseñar a nuestros hijos la pureza sexual. El segundo principio es intimidad pura y santa. Permítame, hermano, yo tomo agüita. El segundo principio fundamental es este. La intimidad en el matrimonio es pura y santa. O sea, no solo debemos enseñar que es únicamente en el matrimonio, sino que al mismo tiempo debemos enseñar que la intimidad en el matrimonio es pura y santa. En ese mismo texto de Hebreos 13:4 dice,
honrosos sean todos el matrimonio del hecho sin mancilla. ¿Sabe cuál es la palabra que el escritor de los Hebreos utiliza en el texto? Es la palabra griega koites, de donde viene nuestra palabra en español coito. O sea que el escritor humano, el escritor de los Hebreos, está hablando aquí específicamente no de la cama, la que usted compró, que sacó fiada en Flamingo, no está hablando de la cama, sino de la intimidad en el matrimonio, que la intimidad en el matrimonio es santa, que no tiene mancha, que es sagrada. Vea, eso, vea, ojalá usted lo escuche y lo copie, vea, porque es que yo llevo ya muchos años en el Evangelio. Cuando yo estaba recién convertido, entonces alguna vez, como me convertí tan jovencito, entonces una vez iba a la casa de algún hermano así, y se sentaba uno en una cama y me decía, no, hermanito, no se vaya a sentar en esa cama, hermanito, bendito sea el lecho, yo no sé qué. Yo, ¿cómo así? No, y así enseñaba en la Biblia algunos hermanos. El mismo que me dijo hermanito me hizo dañar una Biblia porque en el forro, en la pasta, tenía una cruz. Que ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? La cruz es idolatría. ¿Cuándo, hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hombre? Hay gente que es más idólatra que un berrión donde no tiene una cruz, no tiene nada, pero hombre, idólatra. Eso es... Hombre, qué tristeza, hombre. El pueblo perece por falta del conocimiento. Y a mí el pastor Fabio nunca me dijo nada, no fue el pastor Fabio, eso es una belleza de hombre de Dios, hombre, que no lo estoy idolatrando y no que estoy tan agradecido con Dios por todo lo que él ha hecho por mi vida y la vida de la iglesia, no, fue otra persona, no creo que lo haya hecho malintencionado, pero enseñaban que es la cama, no, está diciendo, es el matrimonio, la intimidad del matrimonio, la que es santa, que no tiene mancha y que es sagrada, hermano. Es a eso lo que se refiere. ¿Por qué es sagrada? Porque Dios la declaró santa. Y porque a pesar de ser un acto físico, conlleva la imagen de una relación espiritual entre Dios y su pueblo. Primera de Corintios 6, 13 al 17, dice: las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire que Dios está diciendo, por eso es que la unión íntima del matrimonio es algo sagrado. Porque están haciendo una representación de algo espiritual que es más grande, supremo y superior, sublime. Es por eso, hermano. Entonces, no es la cama como tal, no las patas, el colchón y todo eso. No, eso no se refiere. ¿Qué nos dice entonces Hebreos 13:4, que fue el texto que leímos ahora? Que esa unión íntima de un hombre con una mujer en el contexto del matrimonio es santa. Y esa misma expresión que aparece aquí para referirse a la intimidad y la santidad del matrimonio, esa misma expresión aparece 3 veces más en la Escritura. En primer lugar, en Santiago 1:27, para referirse a la religión verdadera, la religión sin mácula. En segundo lugar, aparece en 1 de Pedro 1:4 para describir el cielo. Dice que tenemos una herencia inmaculada, sin mancilla. Y en tercer lugar, Hebreos 7:26 se usa para describir al Señor Jesucristo. Así que, de acuerdo con la Escritura, la religión verdadera, el cielo, nuestro Señor Jesucristo y las relaciones sexuales en el matrimonio
tienen un punto común. Las 4 son santas. Es lo que dice el texto. Ese concepto que heredamos de la filosofía platónica y que luego fue asimilado por la Iglesia Católica de que el sexo tiene algo impuro, ese es un concepto pagano, hermano. Por eso obligan a sus líderes a que se queden sin casar. Y por eso no conciben que la madre del Señor Jesucristo pudo tener una vida matrimonial normal con su esposo José. Porque es que ellos han enseñado que el sexo tiene algo impuro. Es como la madre va a haber tenido otros hijos y tal cosa. Es por eso, hermano. Entonces, ese pensamiento platónico está contradiciendo la Escritura en Hebreos 13:4, pero además está expresamente condenado en las Escrituras. Pues es que yo recuerdo hace muchos años un hermano en la fe que él, cuando tenía intimidad con su esposa, él le pedía perdón al Señor, porque él estaba influenciado por ese concepto pagano platónico de que en el sexo hay algo puro. La Biblia dice que dentro del estado santo del matrimonio, la relación sexual es santa y pura. Pero dentro del matrimonio. En 1 Timoteo 4, 1-5, el apóstol Pablo habla allí de algunos que, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces debemos decir con todo el énfasis que podamos que el ascetismo está tan lejos de la verdadera santidad como está el moralismo de la verdadera religión. Y no solo los católicos han cometido ese error, muchos cristianos prefieren no hablar de estas cosas, ignoran lo que Dios dice en su palabra al respecto. Tienen una visión distorsionada de la intimidad en el matrimonio y desprecian de esa manera un regalo que Dios le ha dado a los esposos. ¿Y saben lo que ocurre con las personas? Que desgracian la vida de sus cónyuges. No solamente desgracian su propia vida, la de sus esposas o esposos, con un pensamiento así. Yo recuerdo una señora que afirmaba que ella era una caneca de basura, donde su esposo... Hombre, ¿cómo? Eso es un concepto pagano y que está condenado en las Escrituras. Y desgracia la vida de su esposo, porque qué felicidad dentro de la intimidad sexual va a haber. Nosotros no debemos preparar a nuestros hijos para que desgracien la vida de sus cónyuges. O sea, no es la función que Dios nos ha dado como padres. Cuando el sexo se considera como impuro, sucio y desagradable, eso no nos hace más santos, eso nos convierte en paganos. Esa no es la visión que Dios nos ha revelado en su palabra sobre este asunto. Ahora, queremos impartir a nuestros hijos una visión saludable, a nuestros hijos sobre la verdadera pureza y la verdadera modestia. Entonces, vamos a mirar unos principios generales que nos van a ayudar en esa tarea. O sea, lo primero es, ya lo dijimos, el matrimonio es el único contexto apropiado para el cumplimiento del amor sexual. Y el segundo es que la intimidad en el matrimonio es pura y santa. Dos principios fundamentales para enseñarles una vida piadosa a nuestros hijos y que cuando crezcan y cuando se casen no hagan desgraciada la vida de sus cónyuges. Como sé que algunos ahora estarán preguntando, bueno, ¿y qué hago ahora con todo esto y mis hijos? ¿Qué hago yo entonces? Bueno, les dije al comienzo que íbamos a dar o a ver algunas sugerencias prácticas sobre cómo implementar estos principios en la vida de nuestros hijos. ¿Listo? Entonces, lo primero es que debemos
dar explicaciones bíblicas, honestas y prudentes a nuestros hijos acerca del sexo. Eso es lo primero. Nuestros hijos necesitan información y somos nosotros los que debemos darle esa información a nuestros hijos. Esa información no debe ser provista en el colegio a través de libros pseudocientíficos de Gina Parodi y sus secuaces, mucho menos por los amigos de nuestros hijos. Ni que ahí está el tío borracho que les enseña a todos los sobrinos y los de la familia sobre el sexo. O la tía borracha, la que ya se alborotó después de la pensión y va a darle a todos los hijos clases de todas esas cosas. No, si usted tiene ese tipo de familiares, cuando oiga esas locas o locos hablando de eso, tápele los oídos y llévese sus hijos de ahí. No dejen que escuchen esas perversidades, porque todo eso lo hacen a manera de chiste, pero eso es una cosa muy perversa. Si yo entiendo que soy el instrumento dejado por Dios para enseñarle a mi hijo sobre eso, la única forma de librarlos de las confesiones mundanas por un lado y de la ignorancia por el otro. Si no les damos la información que ellos necesitan en ese momento, ellos la van a buscar. O sea, en alguna parte. Y les aseguro que en el 95% de los casos, y creo que me quedo corto, los hijos lo van a buscar en el lugar inadecuado. Es importante ser prudentes. O sea, es importante para que nadie reaccione exageradamente. Algunos pueden ir desde el silencio, nunca le han hablado a su hijo de nada de esto y saltan de una vez a contárselo todo en una sola noche. Y el hijo queda paniqueado porque le mostró fotos, videos, ilustraciones, gráficos. Y mató al hijo. Le hizo un daño. No. Aquí no estamos hablando de eso, pero oye, hay que ser prudentes. Lo que necesita un niño de 3 años no es lo mismo que necesita uno de 6 o de 13. De hecho, aún en el mismo contexto, en la misma edad, no todos los niños maduran al mismo tiempo. Entonces usted puede tener un niño de 8 años que tiene la madurez para hablarle en cierto lenguaje, pero hay otro que se pondría rojito y se asustaría mucho. Entonces el padre tiene que ir a Dios en oración, pedirle discernimiento y sabiduría para saber qué enseñar, qué y en qué momento. Entonces lo que hemos dicho hasta ahora es que necesitan nuestra información y hay que dársela, somos nosotros. Pero que hay que ser prudentes y que hay que entender que no todos los niños, pues, porque tienen una edad distinta, van a necesitar saber todo igual. Además, que hay niños aún de la misma edad que no tienen la misma madurez. Por eso, no estamos de acuerdo como cristianos, como iglesia. La iglesia cristiana Villahermosa no está de acuerdo con la educación sexual en las escuelas, en los colegios. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque probablemente tenemos allá un curso donde, por ejemplo, todos los niños tienen 13 años, pero no todos tienen la misma madurez. Y no todos estarán recibiendo lo que necesitan. Son los padres los que deben ocuparse de ese asunto. Y por eso vamos a insistir toda vez. Vamos a recoger firmas cada vez que sea posible. Vamos a plantarnos cada vez que sea necesario. Para que los colegios y las escuelas no sean los que se encarguen de ese tipo de educación. De ahí que me voy en retrospectiva hacia hace 20 o 25 clases, donde decíamos que hay padres que ahorran en colegio para los hijos. Gastan mucho en ropa, tenis, juguetes. Y debería ser al revés, pensar en un colegio cristiano bueno, que se ajuste a su presupuesto, porque los colegios cristianos procuran, desde el entendimiento de esto que estamos hablando,
que los hijos sean educados en cosas tan específicas por sus padres. Y ellos simplemente se remiten o se limitan a que el Ministerio de Educación pues sepa que sí están enseñando, pero es algo muy limitado, muy preciso y muy específico, y le dejan a los papás que hagan la tarea fuerte. Es eso, hermano. Hay que invertir en eso. Ahora, son edades distintas, madurez distinta, necesidades distintas de los hijos. Pero si no comenzamos a responder sus inquietudes cuando están pequeños, entonces ellos, cuando ya estén más grandecitos, tampoco van a tener la confianza de venir a nosotros para contarnos. Entonces, no, tenemos que ser honestos, tenemos que ser bíblicos. La respuesta tiene que ser bíblicas y tenemos que ser prudentes. Hay que ser juiciosos en ese asunto, hermano. Escuche atentamente la pregunta que su hijo le esté haciendo, para que no le responda lo que no le está preguntando. Hay niños que preguntan y lo que pregunta, respóndale eso y ya, no le dé vueltas. Y luego trate de suplir esa inquietud, no la inquietud que usted cree que él tiene en su mente. Usted dice, yo creo que él está preguntando por esto. No. Él preguntó, respóndale eso. Punto. Y dediqué tiempo a irle enseñando paulatinamente sobre ese tema. Entonces usted no le va a responder la inquietud que usted cree que él tiene. No, la que su hijo tiene. La que él le formuló. Pero hágalo bíblicamente, de forma honesta y de forma prudente. No es que, ve, mi hijo me está preguntando cosas, veníame al borracho, ven y decile vos. No, ¿qué es esto? Usted es el papá, usted es el hijo de Dios. Abra su Biblia, sea honesto y limite su lenguaje a lo que le están preguntando. Algo muy importante es que use los nombres correctos. Cada parte del cuerpo tiene su nombre. Busque el diccionario, eso está ahí. Y si le da una pregunta sobre eso, va al diccionario y lee. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice tal cosa, tal significado, punto. Porque si usted empieza a ponerle apodos a esas partes, entonces usted le está enviando mensajes equivocados a su hijo. ¿Por qué razón? Porque él podría pensar que es que estamos hablando de algo tan malo, tan sucio, tan feo, que no lo podemos llamar por su propio nombre. Mire que hubo una campaña a nivel mundial de un grupo de personas no cristianos que iban en un bus naranjadito y decía el bus por fuera: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Quemaron buses, los apedrearon, los pintaron, hicieron de todo para acabar eso. Así es el ser humano. En esta conspiración, en esta imposición de la ideología de género. Ahí está. Eso va a pasar y va a seguir pasando. Entonces, ¿a quién le van a dejar la educación sexual de su hijo? ¿Usted va a dar que hacer en el colegio? Señale usted. Dios le ha dado un nombre a cada parte del cuerpo. Esas partes del cuerpo están en el diccionario. Y cuando hable con sus hijos, hágalo con el lenguaje apropiado. Pero recuerde que siempre debe ser prudente. Y va a ser esa madurez la que debe o no debe saber. Por ejemplo, ¿para qué debe un joven de 13 o 14 años? ¿Para qué debe saber cuáles son los medios anticonceptivos que le están enseñando en las escuelas hoy en día? Las escuelas, la Cruz Roja, la Defensa Civil, son por ahí repartiendo cartillas con preservativos. ¿Eso para qué? No. ¿Para qué necesita un joven de 13, 14, 15 años conocer las cosas? ¿Para qué? ¿Ah?
¿Para qué va a usar esa información el joven? ¿Para qué? Mire, la única información que nuestros jóvenes necesitan saber al respecto, nuestros adolescentes, lo que necesitan es conocer que el único método anticonceptivo es usar la palabra no. Para decirle al novio o a la novia y a quien se interese por ellos, no. Eso es. Enséñenle eso. Ah, pero ¿y si no lo dice? Ah. No, yo mejor lo voy a poner a planificar. Por eso estoy aquí dando la enseñanza. Y si no fuera así, yo lo mandaría a usted, vaya para Profamilia, que ya le enseñan. Pero por eso le estoy enseñando, es por la palabra. O sea, eso es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, a los varones y a las hembras, a usar la palabra no en el momento correcto. Un pastor decía que la primera vez que un joven se interesó en una de sus hijas, ellas ya están casadas y todo, llegó a la casa de él, el muchacho, y en ese momento ese pastor le dijo: hijo, a esta muchacha la abrazo yo solamente, y así va a ser hasta que se case. Y así fue. Los padres tienen que cuidar las hijas, y hay que enseñarle a usar la palabra no. Que la usen o no, bueno, eso ya está sobre la responsabilidad de ellos, pero tenemos que enseñarles. Eso es todo lo que ellos necesitan saber a los 13 años. Hombre, ¿para qué todo eso? Es que el método anticonceptivo, eso antes les despierta un montón de ideas, imágenes y todo eso. ¿Para qué, hombre? Eso no le está haciendo daño a los muchachos de hoy en día. No más. La sociedad moderna se ha ido a un extremo en ese asunto. O sea, los cristianos tenemos la capacidad de mantenernos en el balance correcto. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la información correcta. El mundo no la tiene. Nosotros sí. Es la palabra de Dios. Y Dios no nos ha dejado en la oscuridad con respecto a eso. La segunda sugerencia práctica, si queremos desarrollar una saludable pureza y modestia en nuestros hijos. Entonces, debemos vivir con modestia delante de nuestros hijos, tanto a nivel privado como a nivel público. La modestia y la pureza de los padres juegan un papel importantísimo en este asunto. O sea, debemos ser un modelo para nuestros hijos. Por ejemplo, a los papás, los hijos no deben ver la desnudez de sus padres. Dios nos dice en su palabra que eso no debe ser. Ah, pero la psicología moderna nos dice que eso crea un ambiente saludable para el niño, que así crece con una mente abierta y sin tabúes. ¿Eso dice quién? El hombre. Pero Dios no dice eso en su palabra, porque eso no es correcto. Él es quien sabe cómo nuestros hijos pueden crecer con una mente saludable y balanceada. Él fue quien creó a nuestros hijos, no la psicología. Y hay papás que creen que son muy maduros, que son muy abiertos porque bañan desnudos con sus hijos. No, Dios dice, no, eso no es así. Dios dice en su palabra que los hijos no deben ver la desnudez de sus padres. Y Él es quien sabe cómo funcionan nuestros hijos mejor que nosotros mismos. ¿O usted sabe más que Dios cómo funcionan sus hijos? Debemos darle a nuestros hijos un patrón de modestia en nuestro hogar. Es lo mismo con respecto a la forma correcta de vestir. Los padres y sobre todo las madres necesitan ver un modelo apropiado de modestia en el vestir. ¿Por qué digo sobre todo las madres? Hombre, porque es que los hombres por lo general vestimos camisetas, blue jeans. Ahora, a los papás les animo en el Señor. Vistan como hombres. Hay papás que a veces uno dice, bueno, ¿y este qué le está pasando, hombre? Porque le está dando una idea a su hijo. Puede que no le esté diciendo, hijo, cuando crezca usted va a ser gay.
Puede que no le esté diciendo. Pero el hijo dice, pues si así se viste mi papá, yo cuando crezca me voy a vestir así. Y con florecito me voy a poner una hebilla y una pañoleta. Porque el papá viste raro. Pues que esa es la moda. No, ¿cuál moda, hermano? No. Pero las mujeres, sobre todo por el tema de la exposición de tanta carne. Dios nos advierte constantemente en las Escrituras, a todos, que se cuiden de no mostrar su desnudez. Excepto a los esposos, al cónyuge. 1 Corintios 12, 22 al 23. Mire, esto es tan serio que aún en el Antiguo Testamento Dios mandó que el altar no tuviera gradas o escalas, pues, para que cuando el sacerdote subiera a sacrificar no se le vieran los calzoncillos. Y estoy usando la palabra pues que aparece en la Reina Valera. Dios tuvo cuidado que aún en eso se fijó. Entonces, nosotros a veces tomamos con ligereza lo que Dios no trata con ligereza. 1 Corintios dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios. Por ejemplo, si usted no tuviera los 10 dedos de los pies, usted se caería hacia adelante. Así de sencillo. Eso dice el Señor. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y aparentemente el apóstol Pablo se está refiriendo aquí a algunas partes del cuerpo que están dañadas o por alguna razón se ven desagradables, sea por una cortada, por cualquier cosa. Los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo al usar esa palabra decoro? Citemos al pastor John MacArthur en su comentario sobre 1 Corintios. Acerca de ese texto dice, la palabra indecoroso significa vergonzoso, indecente, que no puede ser exhibido. Y aquí se refiere a aquellas partes del cuerpo consideradas como privadas y que deben ser cubiertas. En casi todas las sociedades de la historia, con la excepción de algunas tribus primitivas, esas partes del cuerpo han sido tratadas con modestia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El hecho de que muchas personas estén descartando esta modestia natural, explotando más bien estas partes que tradicionalmente eran consideradas como privadas, indica hasta dónde se ha extendido la depravación moderna, cierro comillas. Entonces, este texto quiere decir que hay algunas partes del cuerpo que son pecaminosas, que son indecentes en sí mismas. No está diciendo eso. Porque si eso fuera lo que el apóstol Pablo estuviera diciendo, entonces está contradiciendo todo lo que hemos dicho hasta ahora. No, nuestro cuerpo, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, lo diseñó Dios. Y en ese cuerpo que ha hecho Dios no hay nada feo, sucio, desagradable y pecaminoso en sí mismo. Lo que sí nos enseña este texto es que ciertas partes del cuerpo que dice una mujer no debe enseñar, no debe mostrar, solo a su marido. Y lo mismo podemos decir con respecto al hombre. Lo que es vergonzoso, indecente, impuro, es que no se tenga el cuidado de descubrir esas partes. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que se visten de tal forma que no deja nada, ya por interpretar, llueve allí. Y hay hombres todos forrados que igual. ¿Qué dice Dios? Hombre, te da cuidado de cubrir esas partes. Estamos viviendo en un mundo caído que explota la sensualidad, la atracción física. Y lo que la Escritura intenta producir en los hijos de Dios es un fuerte sentido de prudencia para que ninguno de nosotros se convierta en una ocasión de pecado para los demás. Eso es lo que dice Dios. De hecho, el hermano Néstor, en la enseñanza de ayer,
mencionó esto. No ser tropiezo. Es que todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo me edifica. Hay cosas que me dominan la sensualidad, el deseo por querer mostrar, por querer exhibirme. Entonces Dios dice, tenga cuidado, o sea, porque usted está siendo tropiezo a otras personas. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, usted le está diciendo, hay de aquel hombre o mujer por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo o échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo 2 manos, 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Nosotros vemos en este texto que la Escritura no solo condena las miradas inconvenientes, como vemos aquí. Es decir, mirar lo que no debemos mirar. También condena severamente al que por maldad o ligereza se convierta en alguien o para alguien en un objeto de tentación o de estorbo para otro. Dios lo condena severamente. Hermanas, vístase bien. ¿Para qué se viste de una forma que se le ven los calzones? O se le ve todo por fuera y eso, bueno, en fin. Mire lo que dice Dios y lo mismo para los hermanos. Cristo dice, ay de aquel, ay de aquel. Tenga mucho cuidado, hermano o hermana. Pues, ya hemos hablado mucho al respecto. O sea, 1 Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados sentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. A las mujeres, dice, deben tener cuidado en todo momento con esto. Y ese cuidado debe redoblarse a la hora de vestirse para venir al culto público. La palabra que Reina Valera traduce aquí pudor, significa literalmente sentido de vergüenza. O sea, la idea que enfatiza es que él cree que la mujer debe arreglarse para venir al culto, pero con un sentimiento de que le avergonzaría ser un motivo de tropiezo para los que asisten al templo a adorar a Dios. Una mujer debería vestirse y decir, no, qué vergüenza yo con esta ropa o con este vestuario ser de tropiezo para hombres o para mujeres. Pablo está dando instrucciones muy precisas a Timoteo como pastor y le dice acerca de cómo debían conducirse las cosas en el culto público en la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo 3:14-15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo desconducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia no es tu casa, Timoteo. La iglesia no es la casa de los hermanos que vienen a adorar. La iglesia es la casa de Dios. Y como es la casa de Dios, Él tiene derecho a implantar sus normas como Él quiera. Mucho más aún en la vestimenta de las hermanas. Entonces, hermanas, hay que dicen, ay, pues, ¿por qué? Pero es que yo no sé. El pastor está muy exigente. No soy yo, es lo que dice la Escritura. Que acaso es su casa, la casa de Dios. Entonces, la primera instrucción que Pablo da a Timoteo con respecto al culto público tiene que ver con la oración corporativa. Y la segunda, sobre la conducta de las mujeres en la iglesia. Imagínense. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que Dios le da importancia a este asunto. Y cuando una iglesia le confiere también importancia, no es porque se esté volviendo legalista. No necesariamente. Debemos tener un celo santo por las cosas que ocurren en el templo de Dios. Las mujeres cristianas deben tener cuidado al vestirse en todo momento, pero deben redoblar ese cuidado a la hora de vestirse para venir al culto público. Va a ir al culto. Si usted se esfuerza en vestirse de forma decorosa, cuando va a ir al culto, mucho más. O sea, no venimos a la iglesia a exhibirnos.
No venimos a la iglesia para llamar la atención sobre nosotros mismos. No venimos a enseñar las formas de nuestro cuerpo y mucho menos a constituirnos en piedra de tropiezo o una fuente de distracción para las personas que se han congregado alrededor de la persona de Cristo. Además, porque no todos los que van a la iglesia son cristianos. No tenemos derecho de ser tropiezo para nadie, hermano. ¿Y saben lo que Pablo esperaba que Timoteo hiciera con esa información? A ver, porque algunos pueden estar pensando, ¿y qué es lo que está pasando? Pues el pastor, ¿qué está diciendo esto? ¿Sería que el pastor vio alguna cosa? No, yo no estoy diciendo, es parte del tema de hoy, del dominio propio en la sexualidad. Además, Pablo no les escribió una carta a las hermanas de la iglesia, se la escribió a Timoteo. Él no le dijo a las hermanas cómo deberían vestirse, no, le dijo a Timoteo porque esperaba que él, como pastor de la iglesia, transmitiera con la autoridad que Dios le había conferido, como pastor de la iglesia, esas instrucciones que Dios le había dado por medio del apóstol Pablo. Entonces Timoteo debía predicar acerca de eso, como también deberíamos amonestar de manera privada a las personas que continuaran con ese patrón de conducta diferente a lo que se había enseñado. Entonces, tenemos que tener celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios. El mismo celo que mostró Finés en Números 25. El pueblo enloqueció. Se le ocurrió coger unas mujeres de Moab y Dios castigó al pueblo con una plaga. Y hasta un jefe de una casa paterna de Israel se le ocurrió tomar una moabita, también hijo de una casa paterna de Moab, y exhibirla en la congregación de Israel. Llegó con novia, como mucha cosa, y el pueblo le celebraba, pues. Eso pasa hoy en día con muchos pastores que llegan con novias y dejaron a la esposa y son así sonrientes y todo el mundo y hasta otros pastores. ¡Ay, tan bueno el pastor! Véalo, tan bueno que salió ese dolor y ese sufrimiento. ¿Cuál dolor y sufrimiento? La esposa. ¡Ay, que llegó con novia! No. ¿Sabe qué hizo Finés? Tomó una lanza, entró a la alcoba donde estaban acostados y los traspasó a los dos con una lanza. ¿Y qué hizo Dios? Lo honró. E hizo un pacto de sacerdocio perpetuo con él y su familia, porque tuvo celo por la casa de Dios. Es modestia, es pureza, es que es la casa de Dios. Así debe ser. Usted, hermano, usted debería tener celo por la casa de Dios. Y sentir como Finés que es una vergüenza. Y si esa persona dice, no te me voy de esta iglesia, que se vaya. Que busque una iglesia, una sinagoga de Satanás, donde le permitan y no le digan nada por vestir y ser como es. Pero que en la iglesia cristiana de Villahermosa, hermano, nos duela la casa de Dios. Hermano, es que usted no sabe lo que usted es. Usted es una representante de Cristo. Y a la hora de comprar un atuendo, a la hora de ponerse un vestido, debe consultar esos principios. De la Biblia. No de la revista Vogue, no es lo que diga Pierre Cardin, no es lo que diga Yves Saint Laurent, es lo que dice Dios en su palabra. Pero es que Julanita Kardashian se vive así, ¿qué importa? Ya puede vestir así o no vestirse, eso es ellas. Usted es una hija de Dios, usted representa a Cristo. Y Dios no nos ha dejado en oscuridad respecto a esto. Dios dice en su palabra a las mujeres que se vistan con un sentido de vergüenza. Y no solo a la hora de venir al culto público, en todo lugar. Todo lugar. Debemos tener cuidado, hermano, porque probablemente algunos llegan al extremo en que llega el mundo con la minifalda, pero la pregunta es, ¿estamos en el modelo que dice Dios en su palabra, de mujeres que no enseñan la forma de su cuerpo, que no se ponen pantalones apretados porque no quieren llamar la atención? ¿Tenemos temor de parecer ridículos o tenemos temor de ofender a nuestro Dios? Lo que está de moda no tiene que ser necesariamente pecaminoso. Pero un creyente hará uso de estas cosas, tomando en cuenta 1 Tesalonicenses 5:22, que dice, absteneos de toda especie de mal.
La tercera sugerencia práctica, debemos advertirles con advertencias específicas a medida que vayan creciendo. Hermanos, en Proverbios 5 vemos ahí un padre hablándole a su hijo y diciéndole: ten cuidado con la mujer astuta de corazón, con la mujer alborotadora. Mire que él es muy específico. O sea, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos en qué tipo de mujer se van a fijar a la hora de escoger cónyuge. No significa que su hijo le vaya a dar caso, su hija le vaya a dar caso. Usted le dice, usted le tiene que decir. O sea, una mujer como Tamar, según dice segundo libro de Samuel 13, se vestía como una de las vírgenes de Israel, no como las vírgenes en el mundo. Entonces les debemos decir: hijo mío, cuando tú veas a una joven vestirse como una joven virgen de las del mundo, no te fijes en esa mujer, no sirve. No sirve, porque la escritura dice en Proverbios que como zarcillo de oro en el hocico de un marrano es una mujer hermosa apartada de razón. Y eso es una insensatez. Dígale así. Y también hay que tomar al muchacho y decirle: hijo, yo quiero que te vies en una mujer piadosa. Y las mujeres piadosas son así, son así. Mira, ellos necesitan advertencias específicas acerca de las cosas que van a encontrar en la vida. A las jóvenes hay que advertirles la seducción. Las mujeres son ingenuas, las jóvenes son ingenuas, por más avispadas que se las den. Pero si no tienen información, van a ser seducidas, arrastradas por hombres que van a ser astutos, como para impulsarlas en ese sentido. Yo recuerdo, y vuelvo, insisto, en la misma historia, una vez le dije a una señora de la iglesia: va, ese muchacho que hay allá, él enamora a las muchachas, las embaraza y se vuela. Él no es cristiano, él viene aquí, pero él no es cristiano. Y ella fue y le dijo a la hija: vea, que no charle con el muchacho, que él no es una buena influencia para usted. ¿Y quién dijo, señora? El pastor. Ah, bueno. Ojalá pudiéramos decirle a todos y a todas así, claro. No estoy usando el lenguaje inclusivo. Dije a todos, por los muchachos. Y pensé ahí mismo en las muchachas, que hay que advertirles a las niñas, a las muchachas nuestras, que nunca expongan una situación en que queden solas con un hombre. ¿Qué decirles? Y si su hija ya es más grandecita, dígale que eso, que no se exponer a esa situación. Debemos proteger a nuestros hijos, hombres y mujeres. Advertirles que no sean inmodestas, así sea por ignorancia. Porque es que a veces, como toda la vida han visto a la mamá vestirse de una manera, entonces salen y se visten igualitas. Porque nadie le enseñó que debe vestirse como una mujer decorosa. El pastor Nichols, que no solo dice que no solo es necesario que los padres cuiden a sus hijas en esto, sino los esposos a las esposas. Enseñarles que los hombres no son como las mujeres en esto. Enséñenle a sus hijas y a las esposas que los hombres reaccionan por lo que ven. Los hombres somos más visuales. Cristo dice en Mateo 5:27 que el que mira a una mujer con ojos de codicia ya adulteró con ella en su corazón. Entonces debemos enseñar a nuestras hijas que tengan cuidado en la forma en que caminan, la forma en que se sientan, que no enseñen lo que no deben enseñar, cómo se agachan. O sea, que tengan cuidado para que tengan pudor y no sean inmodestas por ignorancia. Y debemos también en esto ser prudentes, juiciosos. Yo creo que estas advertencias deben tener su momento apropiado. El mundo que estamos viendo explota la sensualidad, explota la impureza, pero nosotros no somos del mundo. Ahora, la efectividad de la iglesia está en que somos distintos y es nuestro deber equipar a nuestros hijos para que tengan la capacidad de pasar por este campo minado que es el mundo, pero que lo hagan guardando su pureza, su integridad. La cuarta sugerencia práctica se refiere a que si queremos desarrollar a nuestros hijos en un contexto apropiado, necesitan vivir en un ambiente saludable de amor filial. Y eso es trascendental.
Si vamos a desarrollar en nuestros hijos conceptos saludables acerca del amor matrimonial, debemos comenzar a mostrarles un patrón adecuado en nuestra propia casa. Ellos deben percibir claramente que sus papás se aman, que están locamente enamorados el uno del otro. Eso lo deben ver. Ellos no deben tener ni una duda de que para el papá no existe un amor más grande que el de la mamá, a no ser que sea por su Señor. Y deben ver que para la mamá no existe en el mundo nada más importante que el amor que tiene por su esposo. Que ese amor inclusive es más importante que el amor que ella tiene por sus hijos. Porque esa visión que tienen algunas mujeres de que primero son mamás y después son esposas, no es bíblico. También deben ser buenas mamás, eso es cierto. Pero fueron primeramente creadas por Dios para ser ayuda idónea de sus maridos. Que al final se van a quedar como estaban al principio, solos, el esposo y la esposa. Entonces nuestros hijos necesitan percibir estas cosas. Ellos deben ver que los papás se aman con ternura. Entonces abrace a su mujer, que sus hijos deben percibir que usted ama a su esposa. Dígale un piropo, pues claro que es un piropo de los que puedas decir pues públicamente. En la intimidad le puede decir otras cosas, pero públicamente debe decirle algo que los hijos puedan ver y que puedan escuchar. O sea, eso es fundamental para que ellos crezcan como seres humanos normales, que los papás los tratan a ellos con ternura. Eso les va a permitir a ellos desarrollar una visión saludable del amor matrimonial. Y esa visión va a cuidar a nuestros hijos de dos grandes peligros. El primero es el peligro de tener una visión fatalista y distorsionada del matrimonio. Muchos jóvenes y sobre todo muchas muchachas le tienen miedo al matrimonio porque tuvieron una historia muy triste en sus propios hogares. Y hay que enseñarles que no, que es bueno estar casado, que usted disfruta estar casado, que usted cree que su esposa es lo más grande que Dios le ha dado y sus hijos tienen que ver eso. Pero por el otro lado está ese ambiente que va a cuidar a sus hijos del peligro de querer salir huyendo de sus hogares demasiado pronto. Muchas muchachas caen en matrimonios del primero que la pretenda, porque en sus casas se sienten asfixiadas. Y el primero que les diga, vámonos, nos vamos a ir a vivir juntos, hágale. No siempre es así. No estoy diciendo que siempre ocurra por esa razón, pero a veces hay cosas que pasan y que uno no sabe cómo explicarlas, pero lastimosamente esa es la razón en muchos casos. Mire, hermanos, Dios creó el amor matrimonial, la intimidad en el matrimonio. Dios espera que sus hijos disfruten de ello en el marco de los principios que Él dejó establecidos en su palabra. Nuestra función como padres es preparar a nuestros hijos para que tengan una visión saludable de estas cosas. Pero en esto tenemos que pedirle mucho al Señor en oración, que nos conceda la gracia de ser prudentes y honestos al mismo tiempo. Hoy, con esta enseñanza, terminamos esta serie de estudios bíblicos sobre la crianza de nuestros hijos, si Dios lo permite. El próximo martes estaremos iniciando con una nueva serie. Espero que le haya sido útil, edificante, provechosa en su vida. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Te ruego que tu nombre sea santificado en cada hogar, en cada familia, y que esta tu palabra se establezca en cada uno de los hogares, para que podamos vivir piadosamente y que podamos ser los instrumentos de gracia para que nuestros hijos crezcan de una forma que te respeten y te adoren, te amen y sean felices siendo cristianos, Señor. Ayúdanos a vivir para hacer tu voluntad, disfrutar hacer tu voluntad,
aceptar tu voluntad como venga, Señor, independiente de las circunstancias a nuestro alrededor. No será fácil. Nunca tu palabra nos ha prometido que de este lado de la eternidad, en un mundo caído, será fácil. Pero sí sabemos por tu palabra que contaremos con tu ayuda y seremos librados del maligno, Señor. Seremos guardados de la influencia del maligno por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. No solo por la provisión física, sino porque también nos da la provisión espiritual por medio de las Sagradas Escrituras, de estos estudios, de tu palabra, para poder guiar nuestras familias en el camino correcto. Eso lo hacemos en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que en la medida que nosotros hagamos tu obra para tu gloria y buscando el beneficio espiritual de nuestros hermanos, seremos bendecidos, Señor, y creceremos todos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan un resto de feliz noche en el Señor.